Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Marco. En el día de hoy vamos a armar un build de Intel, una compu de Intel con 8 RAM. Bueno, en este caso es un Core i3 10100F, socket 1200. Recordemos que este procesador no tiene gráfica integrada, así que le vamos a tener que poner una tarjeta gráfica externa que va a ser la GT730 de Palit de 2 GB. Así que nada, todo esto va a venir contenido en una plaquita madre socket 1200, obviamente, de Gigabyte, la H410M S2H versión 2, una placa muy buena. Todo esto obviamente comprado en Benex. Muy bien, entonces vemos la placa madre nos trae dos cablecitos para conectar el disco duro, la chapita y bueno, ya la placa madre lista para instalar. Pero no la vamos a instalar ahora, no la vamos a mostrar ahora porque tenemos que hacer unas cosas antes. Acá tenemos el procesador Core i3, hermoso, bellísimo, de la 10ª generación. Vamos a ver si lo puedo sacar. Se me va a complicar un poco, así que vamos a empezar sacando el ventilador, el cooler, para mostrarlo con el disipador. Cooler stock, bien, no pasa nada. Tengo otro para instalarle, no sé si lo voy a instalar. Ya vamos a ver qué conviene. Por ahí conviene directamente instalarle este, porque ese lo voy a guardar para otro proyecto que tengo. Bien, acá tenemos el procesador, el Core i3 con 4 núcleos, 8 hilos, 4,30 GHz, 6 MB de caché L3. Podemos verlo bien. Es un baby procesador bebé, pero poderoso. Chiquito pero poderoso. Bien, acá dejo las especificaciones de la placa madre por si quieren verlo. Y ponen pausa y le hacen una chequeadita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner el procesador. Nosotros somos gente de placas madre AMD, ¿no? Sockets AM3, AM4. Y entonces como que se nos complica un poco poner
procesadores Intel. Pero bueno, uno se la arregla. Ven que tiramos de la tirita esa que tiene y ya sale la tapa. Bueno, acá tengan en cuenta que estamos manejando productos que no son tan baratos que digamos. Así que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Ahora sí vamos a instalar el procesador. Para empezar este build, esta construcción, este armado de una PC. Recuerden siempre poner el procesador del lado de la flechita, que ahora ya les voy a mostrar de cuál flechita les hablo. Así puede entrar correctamente. Si la pueden ver ahí la flechita, ¿no? Que ahí la muestro. Esa flechita nos indica tanto en la placa como en el procesador, en la CPU, cómo tiene que ir. Bien, entonces acá ya cerramos la tapita. Y lo que quedaría sería ponerle el cooler. Que esto lo voy a hacer en cámara rápida porque la verdad que poner un cooler de Intel se nos complica mucho. Pero bueno, esto tienen que girar las tapitas así hasta que sientan que engancha. Y eso sería todo nada más. Acá tenemos la memoria RAM DDR4 obviamente. Esta creo que es de 2600 si no me equivoco. 2666 MHz. Ahí esperamos que enganche bien. Bien, ahora ya tenemos el 60% del armado de la compu. Vamos a conectarle el cooler antes que nos olvidemos, porque esto se va derecho al gabinete. Claro que sí. Gabinete que ya le voy a mostrar porque es un gabinete reciclado de otra compu. Que esa compu lo vamos a hacer para armar otro proyecto. Un proyecto low cost, pero recontra low cost, para jugar juegos muy buenos, No se lo vayan a perder el próximo video también. Bien, entonces ahora vamos a poner la placa madre en el gabinete. Vamos a usar una fuente de 500 watts, que ya se las voy a mostrar. De 500 watts no certificada obviamente, porque acá estamos en contra de las fuentes certificadas. No, mentira. No, solamente que cuando no hay plata. No hay plata para... Aparte esta fuente me la regalan, así que de 10. Bien, acá les dejo un diagramita de las conexiones de los cables en la PC. Los cablecitos más chiquitos de sonido, los USB y los cables de encendido y luces. Ok, así que después échenle una miradita también. Es para la mayoría de las placas, porque por lo general se conectan igual. A mí la primera vez que conecté esos cables ya me sirvió para conectar en otras placas. Bien, ahora lo que estamos haciendo es conectar el cable de la alimentación del CPU. Ya conectamos el cable a la derecha, si pueden ver, de la alimentación de la placa. Bien. Y ahora vamos a poner lo que vendría a ser la poderosísima GT730 2 GB de Palit. 2 GB en memoria DDR3, ok. No es tan poderoso que digamos, pero tengan en cuenta que esta PC es muy actual y nos va a permitir jugar algunos juegos muy buenos que ya les voy a estar mostrando al final del video. Aunque en este caso la compu no va a ser para juegos, sino que va a ser para edición. Bien. Ahora vamos a abrir lo que es la plaquita. Esta la compramos en Benex. Si quieren saber más, les voy a dejar los links abajo de todos los productos. Ok. Podemos ver que viene en su bolsita antiestática, perfectamente ensamblada. Y tiene un disipador pasivo
Hay dos versiones, la de disipador pasivo y la que tiene ventilador. No me tocó esa, lamentablemente. Y podemos ver también que tiene un PCI Express por 8. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso porque sabemos que las compus, el PCI Express donde va la tarjeta gráfica es por 16. Y ahora uno se topa con esto y dice por 8. Bueno, lo que pasa es que al no utilizar 16 pines del PCI Express va a usar solamente 8, entonces no hace falta extender, ¿no es cierto? Acá dejo una tablita de comparación de todos los PCI Express. No va a ser necesario extender digamos, los pines cuando no los va a usar, entonces directamente lo hacen de 8 pines y ya. Va a haber un efecto, un cambio en FPS, la verdad, no se va a notar. Estamos hablando de tarjetas gráficas que por lo general se usan no para juegos, sino para reproducción de video y esas cosas, pero nosotros, al estar necesitados, digamos, al no gastar tanto dinero, no tener la posibilidad, la usamos para jugar, obviamente, o para editar video, o para editar imágenes, yo qué sé, tantas las posibilidades que podemos hacer con esta PC. Bien, entonces ya tenemos todo bien armadito. Vamos a terminar de colocar la tarjeta, la placa de video. Y ya quedó todo, como podemos ver conectamos el disco duro, por cierto es de 500 GB. Acá tenemos ya todo conectadito, lo que serían los pines. Por la izquierda tenemos audio, al medio USB y a la derecha tenemos lo que sería encendido, power LED, bla bla bla, sitio negativo. Y lo que ven en el medio, eso que es como un parlantito, es el parlante de la BIOS. Ya tenemos todo bien armado. Vamos a ver si funciona o no. Pero primero tenemos que hacer las conexiones pertinentes porque le vamos a instalar el Windows. Bien. Vamos a instalar el Windows, vamos a conectar todo. Acá pueden ver el gabinete, que es un gabinete reciclado obviamente, porque acá reciclamos todo. En mi vida compré un gabinete yo, la verdad. Espero algún día tener la posibilidad de comprar un gabinete cuando me sobre la plata. Y entonces vamos a conectar, ahí está mi hermano conectando todo. Que básicamente la armó él a la compu, pero yo estuve ahí cuchicheando, estuve involucrándome en todo el proyecto. Chan 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 chan. Bueno, a ver si lo conectamos. Ahí está todo listo. Vamos a ver si prende. El resultado fue como esperaba. No, bueno, ya pongámonos serios. Mientras se instala el Windows, aprovecho para contarles que les voy a mostrar ahora unas pruebas de juegos en esta computadora, con este procesador y con esta tarjeta de video, bien. Pero yo no pude hacerlo, así que saqué los clips de otro canal. Voy a dejar los correspondientes créditos. La verdad, las cosas como son. Tremendous shooting.
Nice shooting. Woo! Nice. Oh. Okay. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon.